Bien, pues de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Parece que todo está corriendo correctamente con la grabación, también la transmisión que está haciéndose a través de Facebook Live. Y se siguen integrando participantes. Y para, bueno, quienes es su primera vez, me da mucho gusto verlos aquí. Saludos a Elpidia, que nos escribe desde Costa Rica, Gabriela, Nancy, buenas tardes, noches. Para quienes están aquí por primera vez, pues nada más rápidamente quiero contarles de qué trata este grupo y estos seminarios, estos webinars. No haré toda la historia, pero digamos que comenzamos pues más o menos al inicio de la pandemia. Ha ido transformándose el grupo, las transmisiones, ¿no? El formato. Y actualmente lo que hacemos es enmarcar ciertos temas desde el modelo de la meditación mindfulness y desde lo transpersonal, que rápidamente mindfulness significa atención o conciencia plena, y lo transpersonal es aquella dimensión profunda, aquella parte esencial en nosotros que está más allá de la personalidad, ¿no? Transpersonal. Digamos una parte esencial, espiritual si quieren llamarle, y aunque realmente es un modelo que por un lado bebe de tradiciones antiguas, milenarias, y al mismo tiempo tiene un grado de investigación y de rigor científico en la actualidad, ¿no? Lleva más de 40 años investigándose en el terreno científico. Entonces, pertenecemos a un linaje que bebe de esas dos fuentes, ¿no? La fuente tradicional y una fuente de rigor científico. Lo que hacemos en las sesiones es, pues primero yo les enmarco algún tema desde este modelo. Evidentemente, hoy, por ejemplo, hablaremos del duelo, del proceso del duelo, y siempre será desde la mirada de la atención plena, del mindfulness y de lo transpersonal. Y pues ocuparé unos minutos largos para encuadrar el tema. Después hacemos un ejercicio porque, digamos, no son webinars, no son sesiones teóricas, hay un poco de información teórica necesaria para poder saber de qué estamos hablando. Y luego pasamos a una parte de ejercicio, una parte experiencial, para que pues paladeen y experimenten de qué se trata el trabajo que estamos haciendo. Y luego al final hacemos un espacio para preguntas, respuestas, para compartir, ¿no? Que ustedes puedan decir cómo les fue en el ejercicio, dudas, comentarios, etcétera. Bien, saludos por aquí a Maribel, a Ángela desde Puerto Vallarta. Bienvenidos, bienvenidas. Y bien, quiero comenzar compartiéndoles, leyéndoles una frase que también entre paréntesis, lo que hago es que semanalmente trabajo un tema, aquí hacemos el miércoles la sesión, pero en las redes y en el grupo de WhatsApp voy compartiendo contenidos, frases, tips, herramientas en relación a ese tema. Y justamente esta semana, el lunes, les compartí una frase que le puedan encontrar también la imagen en Instagram o en Facebook, de Helen Keller, que es una escritora, oradora y activista que era sordo-ciega. Y ella comenta que si a los que estamos de luto no estamos solos, pertenecemos a la compañía más grande del mundo, la compañía de quienes han conocido el sufrimiento. Y se me hace muy importante comenzar con esta frase para dimensionar lo que estamos hablando. Evidentemente, una pérdida es personal, lo iremos viendo en el transcurso de la sesión de hoy, pero también es parte de la humanidad compartida, ¿sí? De aquello que compartimos con toda la humanidad y que es el dolor y el sufrimiento. También quería comenzar justamente para hacer énfasis en esto, haciéndoles una pregunta y quiero que me contesten levantando su mano virtual o su mano, lo que quieran. Voy a poner la vista de galería para saber quiénes han tenido una pérdida pues durante la época de la pandemia, un ser querido, un amigo,
conocido. ¿Quiénes han tenido pérdidas? De acuerdo, vamos viendo que ha sido algo bastante común. Y vamos un poco más allá. ¿Quiénes han tenido pérdidas de seres queridos a lo largo de la vida? ¿Sí? Entonces aquí nos podemos dar cuenta de esta dimensión, ¿no? De esta humanidad compartida. Y pues podemos alargar y decir que han tenido pérdidas, no solamente de seres queridos, sino quienes han tenido pérdidas de mascotas, bueno, que ese es un ser querido también, por supuesto, pero de pérdidas también, pues, de relaciones de pareja, de un trabajo, ¿no? De salud, ¿no? Entonces nos daríamos cuenta que todos hemos estado compartiendo esta universalidad también de la pérdida y del dolor. Muy bien, nada más déjenme checar a ver cómo vamos por aquí en Facebook para ver que todo vaya correctamente, también si no hay comentarios, también para saludar a las personas que nos están acompañando. Y mientras así, aprovecho para que vayan entrando más participantes. Bien. De acuerdo, todo va correctamente. Alberto Aguirre, bienvenido aquí en Facebook. Muchas gracias. Y bien, entonces, ese tema que lo escogieron ustedes, ¿no? Para quienes es su primera vez, como les digo, también en el grupo pues vamos trabajando, vamos compartiendo información. Entonces, para mí es muy importante compartirles temas y ejercicios que sean relevantes para ustedes, que estén vivos actualmente. Como les digo, este grupo lleva 2 años, pero ha cambiado mucho la realidad, todo cambia. Nosotros vamos cambiando, la realidad social, todo va cambiando constantemente. Y ya Cris nos comparte que pues tuvo la pérdida de su madre, padre, amigos muy queridos, exactamente. Eso nos referimos. Todo este tema justamente nos ha tocado porque en esta época, pues entiendo que, aunque siempre hay pérdidas, en esta época se han acentuado. Hemos perdido y de forma muy súbita a seres queridos, ¿no? Ha sido muy dramático, seguramente, tal vez aquí vaya ejemplos de esto que estoy hablando, en los que ni siquiera dio tiempo de despedirse, ¿no? Bueno, vimos casos muy dramáticos, muy dolorosos. Entonces, bien, pues bajo este entendido yo les voy preguntando qué temas quieren tocar y este ha sido uno de los temas que más han solicitado. Entonces, no, yo no soy tanatólogo, ¿no? Pero desde los modelos que trabajo, eh, hay una posibilidad muy grande de abordar las pérdidas, ¿no? Las pérdidas de seres queridos, pero también pérdidas de otro tipo. Cada vez que hay una pérdida, nos enfrentamos a algo doloroso, nos enfrentamos al dolor. Y esto es muy natural porque nos duele solamente aquello que nos importa, ¿sí? No nos duele, si algo no nos importa, pues no nos duele, definitivamente, pero cuando algo nos importa, a alguien o algo, un trabajo, nuestra economía, nuestra salud, pues evidentemente al momento de que hay una pérdida, nos duele. Y el duelo es un mecanismo, una expresión de nuestra propia sabiduría para poder manejar este dolor que a veces es inmenso, a veces es terrible, ¿no? Cuando yo creo que lo más doloroso siempre es la pérdida de un ser querido, aunque nos pueda doler perder un trabajo, perder una relación de pareja, pues creo que, digo, cada quien lo sabrá, pero el dolor de la pérdida de un ser querido creo que es muy grande. Entonces, así quiero comenzar como dejando muy claro esto. No es algo que haya que, el duelo no es algo que haya que combatir, no es algo que haya que eliminar, no es algo que haya que reducir, ¿no? Sino hay que primero entenderlo como un mecanismo de nuestra propia sabiduría para poder manejar ese dolor, poderlo manejar, poderlo integrar. Y no es un estado, no es el duelo de una vez y para siempre, sino que es un proceso vivo.
y completamente personal. O sea, podemos leer mucha información o nos podrán decir que hay etapas, como aquí lo hablaremos en un momento, pero es completamente personal y esas etapas duran lo que tienen que durar en cada persona. Nos permite entonces manejar el dolor, pero también sobre todo nos permite eh, afrontar el cambio que implica no solamente el haber perdido a alguien o algo, sino el dolor de haber perdido una forma de vida, ¿no? Una forma de vivir que ya no será igual a partir de ese momento. Ya cambió. Y si perdemos un ser querido cercano, pues vamos a tener que, se genera el proceso del duelo, el trabajo del duelo, pues para aprender a vivir con esta pérdida y poder reestructurar nuestra vida a esta nueva realidad. Como una primera definición, digo, hay muchos autores, ¿no? Finalmente, pero un autor muy reconocido es William Gordon, y dice que el duelo es la experiencia de una persona tras una pérdida, o sea, la propia experiencia de perderlo, y el proceso de adaptación a esa pérdida, ¿sí? Y recuerden bien esa palabra, proceso. Este evento, ¿no? Pues evidentemente abre una crisis existencial. Eh, es, es un conjunto de reacciones emotivas, conductuales, físicas, relacionales y por supuesto espirituales que siguen a la pérdida, ya sea de un ser querido por fallecimiento o de situaciones o cosas significativas, ¿no? ¿Qué otras cosas eh, podemos perder, ¿no? Tenemos que trabajar cuando hay un duelo. Por ejemplo, separaciones, ¿no? De relaciones de pareja, eh, la pérdida del trabajo, de la vivienda, ¿no? Tal vez, pues, cuando tenemos que dejarlo, a veces es forzada esta pérdida de vivienda o de residencia, a veces es voluntaria. Eh, cuando hay el fallecimiento de una mascota, que aquí yo la agruparía, pues, dentro de la pérdida de un ser querido, porque, pues, todos sabemos quienes hemos perdido alguna mascota, pues, es como parte de la familia, ¿no? Un ser sintiente más, un ser querido más. Quienes tienen hijos, pues cuando los hijos también se independizan, ¿no? También se puede entender como una pérdida, pérdida de salud también. Cuando hay una enfermedad incurable, ¿no? Pues esto espero que nadie lo esté viviendo, pero pues de aquí surge también gran parte del trabajo con el duelo de las personas que, que tienen una enfermedad diagnosticada como terminal. Hay todo un proceso de duelo, ¿no? Para poderla asumir. Y el proceso de duelo, perdón porque sigo aquí admitiendo participantes, uh, nos permite pues vivir ese sufrimiento, que finalmente es una forma de sufrimiento, una forma de dolor, y si encontramos esa comprensión, compasión y autocompasión necesarias, entonces pues podemos recuperar, como les decía, ¿no? Perdimos una forma de vida, perdemos también una imagen de nosotros mismos, una forma de vida, una forma de ser, un yo, lo perdemos también ahí, y nos permite, por supuesto, adaptarnos a nueva forma de vida, adaptarnos a la ausencia, y también madurar y asentar el aprendizaje que conlleva. Sí, que lo iremos también hablando en esta sesión. Se le llama trabajo o elaboración del duelo, ¿sí? Haciendo énfasis justamente en que es un proceso activo. No es algo únicamente que nos pasa, ni que tenemos o no deberíamos, o la forma más sana de abordarlo es de forma activa, no esperando a ver qué ocurre, qué cambia por sí solo. Todo cambia, pero pueden haber entonces ahí nudos que se generen y duelos mal resueltos. Entonces se llama elaboración del duelo, trabajo del duelo, que nos permite, pues que facilita el proceso de entender qué pasa y qué podemos hacer de positivo con todo ello en algún momento ya, no al principio, como iremos viendo, pero sí en algún momento. Y se habla de tareas. Específicamente hay tareas que nos recuerdan justamente que somos activos y protagonistas de este proceso. Sí que podemos hacer algo. Podemos hacer algo no entendiéndolo como un forzamiento, sino a veces como un no hacer, como un aceptar, sobre todo. De hecho, es un trabajo de aceptación. Una autora muy importante que es Elizabeth Kubler-Ross, que fue una
psiquiatra, escritora de origen suizo-estadounidense. Ella trabajó con personas moribundas y a partir de lo que ella logró ver y experimentar, viendo sus fases de duelo, ¿no? Y de aceptación hasta llegar al momento de la muerte, pues eso se extrapola también a cualquier otro proceso de pérdida. Hay más modelos, ¿no? Hay muchos autores, pero más o menos se coinciden estas etapas, que hay que entenderlas una vez más, como les digo muchas veces, como un mapa, ¿no? No es un proceso, no es algo fijo, que tenga una duración, no es 1, 2, 3, 4, 5, y pensándolo para cada uno de nosotros, quienes viven actualmente un proceso de duelo, o si conocen a personas que viven en duelo, entonces saber que hay estas etapas que se van tocando y que son, como les decía, completamente personales, que son la negación, son 5 etapas en negación, ira, negociación, depresión, que yo más bien lo llamaría pena o tristeza, porque la depresión de pronto tiene una connotación patológica, ¿no? Como un problema, y aquí más bien es una etapa donde aflora la tristeza, y finalmente la aceptación. Voy a compartir, checando muy bien cómo vamos de tiempo, porque luego me suelo pasar, para comentar cada una de ellas. La primera etapa es la de negación, se conoce como negación, y quienes han vivido algún tipo de pérdida, es como ese shock en donde hay una sensación de irrealidad, ¿no? O incredulidad, incluso muchas veces un congelamiento de las emociones, como un anestesiamiento, que es necesario, porque de pronto el dolor es tan grande que no podemos manejarlo. Entonces, por eso hay como una especie de impas y de enfriamiento de las emociones, y a veces no se siente, pero obviamente eso tiene que ir cambiando. Eh, Pueden surgir frases como aún no me creo que sea verdad, o es como estuviera viviendo una pesadilla, o a veces también restar importancia a la gravedad de esa pérdida, ¿no? No se asume aún que sea algo irreversible. Recuerden que hablo de procesos de fallecimiento, pero también de una ruptura de una relación de pareja, una pérdida de empleo, etc. Permítanme silenciar los micros para que no se meta ruido. Bien. La siguiente etapa, permítanme tantito porque manejo 2 pantallas y el acercamiento a una a otra se me va el cursor. Empieza a aflorar la ira, el enojo, la rabia, como lo queramos llamar, y que puede ser ese primer contacto con las emociones, ¿no? O sea, quizá primero en un momento había una incredulidad, negación, enfriamiento, y ese primer contacto puede ser que se exprese en forma de enojo, ¿no? Frustración e impotencia, que se puede acabar culpando a un tercero, ¿no? Al médico, a la persona, no sé, a quien sea, incluso a veces a la propia vida, ¿no? Para las personas que creen una divinidad exterior, pues a Dios, etcétera. Permítame volver a silenciar y nada más, nada más pedirles que tengan cuidado con sus micros para que estén bien cerrados, para que no se meta ruido. Y en algunos casos, en cada etapa puede haber un atorón, un nudo, ¿no? Tanto en la etapa de negación como en esa etapa de enojo, puede haber un nudo que al quedarse ahí atrapados, pues evite en ese reclamo hacia algo, alguien externo, que nos pueda evitar continuar y despedirse adecuadamente del objeto amado. La tercera etapa, que esto no tiene una duración concreta, puede durar meses, días, del tiempo que sea. Es completamente personal. Es una etapa ya de negociación. Se comienza a contactar, por un lado, ya con esa realidad de la pérdida, de ese principio de realidad, pues de que las cosas realmente son así, que es irremediable, pero comienza a haber una negociación, por un lado, para ver si se puede revertir la situación. Por ejemplo, ¿no? Si este es el diagnóstico de una enfermedad, entonces buscar otras opiniones de otros médicos, ¿no? Para ver qué otras posibilidades hay, que está bien, ¿no? O sea, no quiere decir que sea negativo, sino simplemente es otra etapa, ¿no? De negociación. Si se trata de una relación que ya no funciona, pues a lo mejor la persona primero, pues a lo mejor voy a cambiar y voy a demostrarle, voy a recuperar, ¿no? Pues como comenzar a negociar con la realidad. Y cuando es una pérdida
por fallecimiento, pues también obviamente no hay esta posibilidad de que no sea irreversible cuando está confirmada, ¿no? La muerte, porque también pues últimamente hemos visto en los medios pues casos de desapariciones que desafortunadamente en nuestro país hay muchísimas, y pues vemos la reacción de los parientes, ¿no? Hasta que no se, pues ya se determina que la persona sí está muerta, pues entonces ya empieza realmente ese proceso, pero antes hay una negación, y por supuesto está muy bien para pues hacer la búsqueda y hacer todo lo que sea necesario, ¿no? Pero en el momento que ya se ha confirmado, entonces obviamente ya no hay una negociación, pero sí comienza a haber un, una fantasía, ¿no? Como pensar en estrategias, bueno, ¿qué pude haber hecho? ¿Qué habría pasado si? Y si hubiera yo hecho esto, si hubiera pasado esto otro, ¿no? Comienza a haber esa negociación que aún no es una aceptación, sino que está en ese proceso. Después viene ya cuando hay esta aceptación de que eso es inevitable, pues es necesario que aflore la tristeza. Es la etapa que se conoce como depresión, pero más bien, insisto, de pena o tristeza, donde ya se contacta lo que implica emocionalmente esa ausencia. ¿Sí? La tristeza surge cuando nos damos cuenta que hemos perdido algo, cuando realmente ya está perdido internamente, porque como les digo, puede ocurrir que pues externamente haya pasado, pero aún han pasado estas etapas de negación, de ira, etcétera, ¿no? Negociación. Y en el momento en que esto ya es así, entonces surge la tristeza. Y es muy importante que surja, es necesario. Solo doliéndonos de la pérdida, podemos empezar el camino para seguir viviendo a pesar de ella. ¿Sí? Si no, simplemente se convierte en una emoción que está reprimida, que está anestesiada, estamos atorados en una etapa del duelo y no estamos avanzando hacia este lugar que es necesario. La salida del dolor es a través del mismo dolor. Esto ocurre siempre, ¿no? Siempre que hablamos de dolor, si nos resistimos, si le damos la espalda, si nos negamos, solamente entonces sufrimos, ¿no? Como dicen los budistas, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces tiene que haber esa etapa de contactar con esta emoción. Y finalmente hay una etapa de aceptación, que podemos entenderlo como un estado de calma asociado a comprensiones de la vida, como esto que hicimos hace unos momentos, darnos cuenta que seguramente todos aquí hemos vivido alguna pérdida de seres queridos o alguna pérdida de algún tipo. Eh, Comenzamos a entender y aceptar la impermanencia. Esto es algo que no se habla siempre. O sea, este concepto de impermanencia eh, está presente en estos modelos, ¿no? Precisamente. Pero podemos entender, ¿no?, en los modelos que les planteo, ¿no? El mindfulness con todo su linaje, eh, lo transpersonal, que viene de la filosofía perenne, etcétera, pues se habla de impermanencia, que todo está constantemente en cambio, que todos estamos sufriendo transformaciones, que todos hemos vivido pérdidas de un tipo o de otro. Entonces esta herida se comienza a convertir en una cicatriz, ¿sí? O sea, sana, pero que nos permite recordar al mismo tiempo que seguimos viviendo, ¿sí? Y también aquí pues surge, ¿no?, toda esta canalización del dolor a través de lazos comunitarios, ¿no? Cada cultura tiene ritos, tiene espacios donde compartir ese dolor, en un funeral, en grupos, en rituales, ¿no?, en conmemoraciones como el Día de Muertos, etcétera. Tenemos también este espacio, ¿no?, de que no estamos solos, de que podemos compartirlo con otras personas. Y también de elaboraciones simbólicas, ¿no?, como los propios rituales, pues un funeral, eh, un homenaje, ¿no?, o los rituales completamente personales. Todo eso ayuda para ir yendo a esa parte de la aceptación de la pérdida, del dolor. Ahora, también hay una autora que se apellida Machner, que es también experta en esos temas, y que dice algo que me parece muy sabio, porque de pronto o sea, tenemos pérdidas tan grandes que realmente podemos decir las superamos, ¿no? En realidad, pues no, o sea, siempre vamos a acordarnos de un ser querido, ¿no?
Depende, claro, todo esto siempre depende del grado de proximidad, de la edad que tengamos, de las condiciones de la pérdida, pero hay cosas que pues siempre van a estar ahí. Vamos a vivir con ellas como esa cicatriz, pero siempre van a estar ahí, ¿no? Siempre vamos a guardar ese espacio para esa persona. Entonces, me gusta mucho un esquema en donde creo que de hecho voy a compartirlo. Voy a hacer el dibujo aquí con ustedes. Por favor, me dicen si lo ven. Si ven una pantalla blanca. De Sí, sí acuerdo, se ve. gracias. Gracias, gracias. Mm, permítanme por aquí dibujar. Voy a dibujar ese círculo que va a representar pues como nuestra vida. De pronto cuando ocurre la pérdida, entonces pues es como, no se queda en un lugar, sino como que comienza a teñir, ¿no? A pintar todo este espacio de dolor, ¿sí? Voy a utilizar otro círculo para hacerlo más rápidamente. Se cubre, ¿no? Como toda nuestra vida de ese momento, pues se ve afectada por, por la aparición de esta pérdida, todo se ve trastocado. Y, y claro, empieza el proceso de duelo, todo esto que les cuento empieza a suceder y ese núcleo queda, ¿no? Realmente hay cosas que no, hay situaciones que no vamos a superar, a olvidar, sino siempre nos van a doler, siempre vamos a echar de menos a esa persona, aquello que hemos perdido, pero nuestra capacidad de resiliencia hace que alrededor de esto comencemos a crear, a seguir creando, ampliando nuestra vida, ¿sí? O sea, queda ese núcleo, pero pues comienza a brotar y a florecer el resto de nuestra vida y podemos seguir adelante, ¿sí? Con esa cicatriz, con ese núcleo que está ahí presente, ¿no? Eh, honrándolo, doliéndonos aún cuando nos acordemos, en fin, simplemente habiendo aprendido a vivir con algo que no buscábamos, que no era deseado, por supuesto. Entonces, bueno, dejo de compartir. Y déjenme ver cómo vamos de tiempo, porque esto sí lo quiero compartir, aunque sea nombrarlo, estas tareas que les comentaba yo antes del duelo. Insisto que también no son lineales, ¿no? Las etapas que vimos no son lineales necesariamente. Eh, o sea, no es que termine una y comience otra, sino que se puedan intercalando, durando el tiempo que sea necesario. Pero sí es importante, pues, de detectar que se han pasado, ¿no? Que vamos transitando hasta llegar a una parte de aceptación con este modelo que les decía, ¿no? Este núcleo que queda y que nuestra vida sigue floreciendo alrededor, sigue creciendo. Y les comentaba hace unos momentos que se habla de tareas, haciendo énfasis en que es un proceso activo y vivo en donde nosotros tenemos que decir, ¿no? Realmente podemos hacer algo. Esas tareas son 5 según también otro autor, que es William Gordon. Nos dice que esas tareas que se van realizando, que de forma inconsciente, y a veces tienen que ser de forma consciente, y a veces tienen que ver más con un no hacer que con un hacer, tal vez, ¿no? Insisto que no es un forzamiento, que tengo que pasar por esa etapa, o ahorita tengo que saltar ya a una etapa de aceptación, o ahorita tengo que saltar a que se expresen mis emociones, no, sino es simplemente ir permitiendo, estando en contacto, y eso es lo que nos va a permitir mindfulness también, eh, pasar a estas tareas, ¿no? La primera sería la aceptación aceptar la realidad de la pérdida, ¿sí? Que simplemente eso ocurre paulatinamente, va ocurriendo por momentos, ¿no? Pero en las etapas del duelo, pues veíamos que la etapa final, la aceptación, es una parte que se tiene que hacer, aceptar esa realidad, y va teniendo como diferentes grados conforme vamos avanzando en el proceso. Se trata de reconocer lo que de hecho ya es, ¿sí? Fíjense que hay una resistencia, se ocurre algo, y lo que hacemos es resistirnos muchas veces. Este mecanismo y esta resistencia a veces es necesaria, como les digo, para poder manejar en otro momento, a lo mejor no al principio, no podemos manejarlo tan drásticamente, no podemos manejarlo tan bien, pero paulatinamente podemos irlo haciendo.
Entonces, la primera tarea es esta aceptación de la realidad de la pérdida. La segunda, pues, es trabajar las emociones y los pensamientos. ¿Cómo se trabaja una emoción y un pensamiento? Pues justamente no resistiéndonos, diciendo sí a la experiencia interna y a la expresión externa del dolor. Estamos hablando de dolor, recuerden. Y a veces ocurre que pues no sentimos, no me acuerdo, no lo expreso, eh, no pasa nada. Y ahí hay que ver, indagar, porque seguramente algo se está reprimiendo. Y las emociones son energía, las emociones se estancan en el cuerpo y de alguna forma se expresan en otro momento, ¿no? E incluso a veces también, muchas veces como enfermedades. La tercera tarea es adaptarse a un entorno sin aquello que hemos perdido, ¿no? Adaptarse pues a esta nueva vida que les decía, a un espacio, eh, sin una persona, a una vida sin algo, sin un ser querido, sin salud, sin ese trabajo, ¿no? Tenemos que, es una tarea adaptarnos, a aprender a vivir una nueva realidad conviviendo con esa ausencia. La cuarta tarea, que también me parece muy bonita, es recolocar emocionalmente lo perdido y seguir viviendo. Sí, esto vamos yendo hacia allá, quería mencionar estas tareas porque esto que vamos a trabajar en la parte de práctica el día de hoy tiene que ver con esto, ¿no? En las 5 etapas que vimos antes, en esa etapa de aceptación, incluso llega un punto en que pues podemos ya agradecer sin tanto dolor el haber conocido a esa persona, reconocer que vive dentro de nosotros, ¿no? Que nos tocó, que nos transformó, que tenemos eh, parte de esa persona en nosotros ya de forma permanente, que tenemos un amor por esa persona, ¿no? Hablando de personas, pero también hablando de otras cosas, ¿no? También podemos reconocer en un punto dado lo que nos dio, lo que nos aportó, lo que aprendimos. Eh, y es necesario pues recomodar para continuar, para seguir viviendo, ¿no? Todas las tareas aparte se interconectan, no es una cosa aislada, esto es un mapa una vez más que nos ayuda a entender por qué momentos pasamos. Y finalmente una elaboración espiritual de valores y sentido, ¿no? Como les comentaba, una pérdida ya cuando esa herida cicatrizó, eh, pues nos puede conectar con comprender esta humanidad compartida, con entender que todo es impermanente, con entender que todo está interconectado, que es interdependiente, con muchas cosas ya a un nivel mucho más profundo, ¿no? Con una parte más sagrada también de la vida, ¿no? O con nuestro propio propósito, etcétera, ¿no? Nos puede conectar con ellos si podemos, si aprendemos a manejar bien y a asumir esta catástrofe como algo que nos abre una puerta muy importante, ¿no? Realmente la muerte y la pérdida, la impermanencia en sí, es una gran maestra cuando podemos reconocerla, darnos cuenta de ello y dejar de luchar contra eso y confiar, ¿no? Y asentarnos en descansar en ese flujo de impermanencia que aparte nos genera muchas posibilidades, ¿no? Al momento de darnos cuenta que no todo está definido, que no todo es fijo, sino que todo va cambiando, lo bueno, lo malo, o lo que nos gusta, lo que no nos gusta, que todo va cambiando. Entonces nos abre esta puerta, esta elaboración espiritual de valores y de sentido también. Y aquí quiero compartir esta frase, no la había pensado, no la incluí aquí, pero permítanme, se las comento. Creo que la compartí ayer en las redes, que es una frase de Víctor Frank, ahorita que leía esto de sentido, me acordé, y donde dice, todo lo que amamos se nos puede arrancar. Lo que no se nos puede quitar es el poder de elegir qué actitud asumir ante estos acontecimientos. Sí, Víctor Frank, seguramente saben varios de ustedes, pues él vivió en un campo de concentración. Y no era él, pero creo que no era él, pero alguna persona también que sobreviviente de campos de concentración y que ha hecho un trabajo espiritual, eh, comentaba algo así como que los campos de concentración son peligrosos porque está en riesgo al perder la compasión hacia los victimarios, ¿no? Y entonces fíjense qué bonito ello, ¿no? El poder elegir qué actitud asumimos ante aquello que perdemos, ante el hecho de que se nos arranque, de que perdamos aquello que amemos, que amamos. Bien, entonces, dicho esto, vamos a pasar
Déjenme checar si no hay algo más que... Bueno, sí, también rápidamente comentar que estas son etapas, como les digo, que no se tienen que forzar, las tareas tampoco se tienen que forzar, sino simplemente es un mapa o dos mapas en este caso que les comparto para que lo reconozcan ustedes mismos, ustedes mismas, y también pues para quienes estén cerca y ahora o en algún momento de la vida, pues puedan acompañarlos, porque lo peor que podemos hacer es decirle a esa persona que ya pasará, que sea en un mejor lugar, que, ¿no? Como que agradezca, ¿no? Sino más bien, incluso como yo como acompañante, como terapeuta que soy, en unas etapas lo único que puedo hacer es acompañar y escuchar, nada más. No hay nada que otra cosa, no hay ninguna otra cosa que en ese momento deba o pueda hacer, sino más que regalar una escucha, una compañía silenciosa y apoyando, ¿sí? Y a veces esto nos puede costar porque queremos ya que todo sea rápido, ¿no? Queremos que ya que la otra persona se normalice, se siente bien, o nosotros mismos queremos ya estar bien. Y no, también hay que aprender a pausar, a pararnos en ese territorio doloroso, el tiempo que sea necesario, eh, ya cambiará, ¿no? Si somos conscientes y tenemos presencia para ir cambiando, eh, para ir acompañando estos cambios y no resistirnos a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por supuesto que hay momentos en los que es importante pedir ayuda también profesional, cuando vemos, por ejemplo, que en un duelo hay cuadros depresivos intensos o crónicos. Permítanme que está accediendo otra persona a la sala. Cuando hay conductas de huida de estas emociones, que no solamente lo vemos aquí, pero pues también la vemos aquí, como acudir a drogas, alcohol, etcétera, ¿no? Cosas que evadan para no sentir ese dolor. Cuando reaparecen emociones de duelos anteriores que a lo mejor entonces nos damos cuenta que no estaban resueltos. ¿Sí? Ahorita aflora otra vez lo que viví cuando perdí a mi padre, a mi madre, cuando, ¿no? Y en ese momento surge, ¿no? Quiere decir que ese duelo anterior no pasó por esas etapas, no se elaboró correctamente. También, y suele ocurrir, ¿no? Cuando hay presencia de fantasías de reunirse con el ser querido buscando la muerte de forma pasiva o activa. También vemos gente que se abandona o que pues busca de alguna forma pues también como querer acompañar, ¿no? En esa pérdida, en esa marcha. Entonces son momentos en los que sí es importante, ok, necesito acudir a alguien para que me guíe, para que me acompañe y me apoye. Alguien había levantado la mano, no sé si quiera hacer un comentario ahorita brevemente antes de que pasemos al ejercicio o si esperamos al final, porque ya vi que bajaron la mano. Antes de continuar, voy a leer. Bueno, sí, la información, si quieren se las comparto en el chat, los textos de las frases y también los puntos, se los puedo compartir en el chat. Y también los autores, de acuerdo, con mucho gusto se los compartiré. Bien, entonces quiero que pasemos a hacer este ejercicio. Pensé mucho, porque hay varios ejercicios desde el modelo de mindfulness que, pues como no todo el mundo lo sabe aquí porque hoy es su primera sesión, pero es un entrenamiento eh, que nos ayuda a conectar y a reconocer una forma de conciencia que es innata, ¿sí? Que ya todo el mundo lo hemos experimentado, el hecho de poder estar presentes, o sea, estar con toda nuestra atención en el momento presente, sin evadirnos con juicios de lo que está ocurriendo, sino aceptando las cosas tal y como son, ¿no? Viviéndolas tal y como son. Es una capacidad que ya tenemos, vivir con esa presencia. No sé si eh, seguramente a todos les ha pasado que hay momentos en la vida que los han vivido, los hemos vivido con mucha presencia, pues el nacimiento de un hijo, un atardecer bellísimo, ¿no? Como quedan ahí marcados que estaban completamente presentes y todo lo demás se les olvidaba. Pero no es el estado común. Entonces, esta atención plena es lo que buscamos, que ya lo tenemos de forma innata, que podemos regresar a ella
en cualquier instante, está siempre disponible, siempre y cuando pues conscientemente pongamos atención y practiquemos en regresar una y otra vez a ese momento presente. No importa si es la primera vez que están aquí, si es la primera vez que escuchan hablar de mindfulness, no importa si ya lo han practicado y no lo han hecho en las últimas semanas, meses, en un momento podemos estar ahí, siempre está disponible esta dimensión de nuestra conciencia. Y son esas dos características que quería mencionar, ¿no? La atención plena es eso, ¿no? Y vamos aquí a trabajarlo, se trabaja a través de entrenamiento formal, de prácticas formales, como es la propia meditación, entendida no como simplemente voy a relajarme o voy a contactar con seres, ángeles, no, todo eso existen, ese tipo de meditaciones, pero aquí lo que estamos haciendo es conectar con el momento presente, entrenar nuestra atención para que entonces a partir de ahí pueda aflorar todos nuestros recursos, toda nuestra capacidad que realmente tenemos y que no usamos porque estamos ocupando esa energía en estar distraídos con juicios, con anticipaciones, con recuerdos del pasado, con esto debe ser así, esto no debe ser así, con resistencias. Entonces, como ocupar esa energía para estar en el momento presente y entonces poder descubrir los recursos que tenemos, los recursos innatos que están ahí y que son esenciales. Y también se entrena que este tipo de atención, aparte del espacio formal, se entrena aplicando este tipo de atención en la vida cotidiana, en una caminata, comiendo, en una conversación, tomando un baño, en cualquier actividad del día. Y mientras más entrenemos esta capacidad, pues sí, el estar ahí presentes, el estar reconociendo esta capacidad de nuestra conciencia, pues eso va a repercutir positivamente en nuestra actividad cotidiana. Entonces vamos a utilizar esta, esta técnica, esta práctica, más que técnica. Como les decía, pues pensé en varios ejercicios, pero este creo que, bueno, me gusta mucho y al final creo que también es universal porque no importa si están aquí porque estén en un momento de duelo, seguramente todos hemos tenido un ser querido que hemos perdido. Entonces podemos aplicar esto, este ejercicio, visualizando ese ser. Entonces vamos a pasar a ello. Y el ejercicio se llama El amor no finaliza con la muerte del ser querido. Entonces les pido que se sienten cómodamente, quienes ya pues tienen práctica, conocen la postura, pueden estar cómodamente sentados, sentadas, pero con la espalda vertical. Si les genera malestar por falta de costumbre, por alguna situación de salud, pueden colocar un cojín entre el respaldo y la espalda o también pueden recargarse de otra forma o hacerlo incluso acostados o acostadas, siempre y cuando no se duerman, ¿de acuerdo? Entonces iré dirigiendo primero esta postura para quienes sí pueden hacerlo sedente, quienes pueden estar sentados. No hace falta estar en un zafu, en un cojín o cruzando las piernas, sino simplemente basta con estar en una silla, sillón, si tu salud te lo permite, si tu estado físico te lo permite, y si no, también se puede hacer acostados. Si estás sentado o sentado, puedes sentir tus pies en contacto con el suelo. También, si te es posible, separar la espalda del respaldo para que esté vertical y sentarte en la orilla del asiento y sobre los isquiones. Los isquiones son esos huesos que tenemos bajo los glúteos. Entonces, sentarnos para notar cómo nuestro cuerpo se aposenta, queda estable. No se trata de forzarlo ni de cansarlo, sino simplemente notar que queda estable, sostenido únicamente por la propia estructura ósea. Las manos las colocamos simplemente con las palmas hacia abajo, sobre las rodillas. Los hombros
vamos a rotarlo ligeramente hacia atrás y hacia abajo para mantener erguida la espalda y abrir el pecho, abrirlo a la respiración. ¿Sí? No forces. Es un poco como si quisieras que los omóplatos se tocaran, pero sin forzarlo. Obviamente no lo van a hacer. Simplemente en esa dirección. Es una espalda erguida, pero no tensa. No estamos encorvados, no estamos con los hombros levantados, sino que los hombros se alejan de las orejas, van hacia atrás y hacia abajo. Y notamos cómo esto abre el pecho, la respiración. Nos damos cuenta cómo tenemos más espacio, más relajación para respirar. Y metemos el mentón hacia el cuello, notando cómo se libera la zona cervical y cómo la coronilla apunta hacia el cielo. Y aquí intentamos mantener inmovilidad. No una inmovilidad masoquista de que si te está doliendo o si tienes comezón que te distraiga mucho, que no puedas moverte, ¿no? Atiéndete. Primero que nada es el autocuidado, pero hazlo de forma consciente. Sí, que no sea un impulso, porque si no, entonces seguirá una molestia tras otra y te vas a seguir distrayendo. Y realizamos 3 respiraciones de depuración, inhalando profundamente, siempre por la nariz. La inhalación va a ser más lenta y después sacamos todo el aire, también por la nariz. Perdón, la exhalación es la que es más lenta. La inhalación te darás cuenta que es más rápida. 3 veces, sacando todo el aire y permitiendo que se llenen los pulmones. Y a partir de aquí, permite que tu respiración vaya a su propio ritmo. Ya no cambiamos nada, la respiración no es ni más rápida ni más lenta, sino que es normal. Tal y como estés respirando, tú simplemente obsérvala. Lleva tu atención a las sensaciones reales de la respiración, a las sensaciones físicas. Por ejemplo, cómo se siente el aire cuando entra y sale por la nariz. O cómo se siente esa marea, ese vaivén de la inhalación y la respiración en tu pecho, en el abdomen. Y date cuenta cómo seguramente tu mente ya se distrajo, cómo llegan pensamientos, juicios, anticipaciones, y eso es completamente normal. Eso es lo que estamos entrenando para darnos cuenta que nuestra mente funciona así. Y cuando te des cuenta, de forma intencionada, consciente y amable, y al mismo tiempo contundente, regresas tu atención para seguir sintiendo tu respiración.
Lo mismo si entran ruidos, simplemente escúchalos, no emitas ningún juicio, sino simplemente permite que estén ruidos externos y también ruidos internos, como son los pensamientos. Tú llevas tu atención a sentir tu respiración. Y date cuenta cómo es muy posible que al hacerlo te sientas un poco más presente, más relajada, o no, o tal vez estés batallando, incomodidad, mucha actividad mental. Está perfectamente bien. Poco a poco con la práctica vas a ir consiguiendo tener una mucho mayor atención y presencia en este instante, en el momento presente. Y ahora te pido, para comenzar con ese ejercicio, que traigas a tu mente la imagen de ese ser querido, que tal vez lo perdiste recientemente o no, tal vez hace tiempo que ya no está. Intenta recordar su rostro. Puede ser que evoques la primera vez que viste a esa persona o cualquier escena que para ti sea significativa. La imagen que tengas de esa persona o ese ser también. Puede ser una mascota muy querida y que te permitas recrear con el poder de tu imaginación, el poder creativo de tu mente, de tu pensamiento, sus facciones, la escena, en donde estaban, los sonidos, el entorno, las palabras. Escoge sobre todo un momento que sea para ti muy bello, un recuerdo muy bello con esa persona. Quédate ahí visualizando. Un momento donde quizá el tiempo y el espacio no estaban tan presentes, donde esos momentos que son tan mágicos que parecen una eternidad, no importa el tiempo. Intenta conectar con la belleza de ese momento. Conecta también con ese amor que, des- que despierta en ti, que despertaba en ese momento, pero que lo sigue haciendo. Las muestras de cariño, de afecto.
Y hazte consciente que ese cariño, ese amor, esa calidez, la estás sintiendo en este momento. O también quizá aflore una sensación de nostalgia, de tristeza. Y está bien, permite que estén también, darles un espacio junto a esa sensación de amor. Sobre todo intenta conectar con esa sensación de amor que no excluye todo lo demás. Date cuenta que pueden estar conviviendo, que es normal que haya dolor. Sí, por supuesto, hay tanto amor. ¿Cómo no te va a doler esa ausencia? Entonces permite que esté ahí, pero intenta llevar tu atención a la sensación de amor. Te invito a que lleves tu mano dominante, la mano con la que escribes, al centro de tu pecho, a la zona de tu corazón, y permitas conectar un poco más cada vez con la sensación de amor, recordando el cariño, el afecto, el contacto, las muestras de alegría. Date cuenta que no es una sensación del pasado, sino es una sensación que estás sintiendo en este momento. De la mejor forma que puedas, sigue conectando con esa sensación amorosa, permitiendo que te inunde, que se expanda, agradeciendo aquello que genera esta sensación, este recuerdo, este ser, con todo lo que te da. Incluso te invito a que no lo pienses en pasado, sino en este instante. Ese amor que hace brotar en ti, sabiendo que nunca más se va a ir de tu corazón y permitiendo expandir este amor. Puedes imaginar quizá que es una luz que envuelve tu corazón y que va creciendo, una luz blanca o dorada, o tal como se exprese en este momento en el campo de tu conciencia. Te invito a que acompañes esta sensación con una muy sutil sonrisa
en tus labios. Recordando la frase del maestro Thich Nhat Hanh, que decía que la sonrisa o que la alegría puede ser la fuente de tu sonrisa, pero que también tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. Te invito a sonreír ligeramente para ver qué cambia internamente, para acrecentar esta sensación de amor en tu corazón. Visualiza cómo se expande y llega hasta la última célula de tu cuerpo. Y visualiza cómo esa luz, cómo ese amor, incluso puede salir de ti, de tus fronteras, e inundar la habitación donde estás, tu casa, tus seres queridos que están ahí. Permite que este amor pase de ser personal a ser un amor universal, que está vivo aquí y ahora. Y permite que esa luz que se expande cubra a tus familiares, a tus vecinos, se expanda cada vez más y cada vez más hasta alcanzar a toda la humanidad. Conectar con esto es el regalo de haber podido amar tanto a una persona, es su regalo. Permite que esa luz inunde no solamente a la humanidad, sino a todos los seres sintientes, todos los seres vivientes. Y sin necesariamente tener que perder esta sensación, esta expansión, date cuenta que también puede abrazar esta luz a la nostalgia, a la tristeza, todo cabe. Quédate unos momentos así, sintiendo esta expansión, este amor universal. Sintiendo cómo siempre te sostiene, cómo siempre te nutre en cada respiración, en cada latido.
aunque a veces no lo notes. Y respira profundamente un par de veces. Notando cómo estás, cómo te sientes. Y sin perder esta sensación de expansión, poco a poco y cuando estés lista o listo, ve abriendo tus ojos. Y mueve tu cuerpo tal como lo requieras. Muy bien. Poco a poco regresando y movilizando al cuerpo después de este ejercicio. Bien, eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy en cuanto a la información, en cuanto a la práctica. Entonces, me gustaría saber cómo les fue, cómo están, si tienen dudas, comentarios, pueden levantar su mano virtual, levantar la mano física, escribir en el chat o también directamente abrir el micro. Entonces voy a leer aquí un poquito porque no puse toda la atención mientras estaba dando la charla a lo que estaban escribiendo, pero nos comparten por aquí que Mabel dice, perdí amigos queridos por COVID, he tenido pérdidas diversas. También Mabel dice a mi madre, mi hermano, mi padre, lo lamento mucho, realmente muy, muy dura esta etapa que hemos vivido. También el Pidia nos comparte que ha perdido a varios a lo largo de la vida. Alguien abrió el micro, adelante, si gustan, pueden participar. Realmente sigo leyendo porque aún no han participado, no han comentado. Mabel es de Argentina, nos manda saludos. Cris también compartí que mi madre, padre, amigos muy queridos. El Pidia, estoy aquí para aprender a ayudar a otros. Es mi primera vez en estas sesiones. Bienvenida al Pidia. Y bueno, lo que me pidieron compartir nombres, frases, perfecto. Creo que por aquí vamos, estamos al corriente. ¿Alguien que guste compartir algo? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les fue con el ejercicio? También, si hay obstáculos, si dicen no pude, me ganó la tristeza, no sentí nada, también son bienvenidas. Elpidia, por favor, adelante. Buenas noches. Primero que nada, quiero dar las gracias por esta oportunidad. Segundo, quiero decir que el ejercicio es muy provechoso tanto para poder ayudar a otras personas. La consulta mía iría en esta dirección. Es posible que una persona viva varias etapas del duelo al mismo tiempo. Muchísimo menor rango en el Ministerio de Economía. Mañana sí va a haber un hombre del riñón de Guzmán, pero la verdad es que todo lo que se audiencias fue terceras líneas, sí, ¿no? O segundas líneas. Perdón, el es que se metió ruido a otro micrófono y no acabé de escuchar tu consulta, entonces si me la puedes repetir. Es posible que una persona viva varias etapas del duelo al mismo tiempo, por ejemplo, combinada la negación con la ira. Gracias, muy, muy buena pregunta. Sí, por supuesto, es lo que les comentaba, ¿no? Que es un mapa, son etapas, pero recuerden que el mapa no es el territorio, ¿no? O sea, nuestra experiencia de vida no es así de acotada. Evidentemente van entrelazadas, se pueden empalmar. Por supuesto que ocurre negación con ira, ¿no? Por supuesto que
que puede ocurrir. Entonces sí es posible. Digamos, son fases detectadas, ¿no? Por las que estancias o estadios, ¿no? Por los que pasa una persona en un proceso de duelo, pero se dan de forma también entrelazada, ¿no? Y interconectada. Gracias por tu consulta, Elpidia. Sí, levantaste la mano de nuevo, adelante. Ok. Bien, nos comparten, permítame leer rápidamente por aquí. Cris, dice muy agradecida, Antonio, y solo deseo que Dios les dé paz, desde la paz que se necesita en cualquier momento de duelo. A todos en este grupo y a la humanidad que lo necesite. Gracias por tus buenos deseos, Cris. Patti, visualicé a mi hija ausente y me dio gusto verla. Gracias, Patti, por compartir y me da mucho gusto que la puedas notar en este momento, ¿no? Y sentir ese amor que está vivo, ¿no? El objetivo de este ejercicio es notar cómo está vivo ese amor y cómo también de alguna forma nuestros seres queridos están ahí ya en nuestro corazón, ¿no? Hay un lazo que no se va a romper nunca, ¿no? Y es justamente el lazo del amor. Y notar el regalo que nos dan, ¿no? No solamente ellos, pero en este caso estamos enfocándonos a ellos, pero cualquier persona que nos conecte, nos ayude a conectar con nuestra capacidad amorosa, si entonces miramos de forma más amplia, podemos pasar de ese amor personal a ese amor universal. Gracias por compartir. Lilian Mack nos comenta, buenas noches, me gustaría preguntar cómo se compagina la enseñanza católica con esa enseñanza que nos da. Gracias por sus aportes. Creo que tanto la enseñanza del mindfulness transpersonal, también lo transpersonal, que no todo el mindfulness es transpersonal, y el hecho de hablar de procesos de duelo es completamente compatible con cualquier religión, con cualquier creencia religiosa o científica incluso, ¿no? También no es incompatible. En esas partes por ejemplo, cuando se hablaba de las tareas, ¿no? En esa última etapa que permítanme checar exactamente cómo se las nombren, que es elaboración espiritual de valores y de sentido, pues aquí, por supuesto, todo ello va a apoyar, ¿no? Todas sus creencias, y no tanto las creencias mentales, sino las creencias sentidas, lo que se puede verificar desde la propia experiencia, apoyan, ¿no? Para hablar del amor universal, podemos también estar notando que estamos refiriéndonos, no importa el nombre, ¿no? Pero pues tal vez a algo sagrado, no importa de dónde eh, la preferencia, las creencias religiosas que se tengan. Entonces, bueno, creo que ahí está esta parte de compaginar, y creo que siempre es un trabajo, digamos, que te tocaría a ti, ¿no? El hecho de cómo engarzar las experiencias que tengas desde tu propia persona, las experiencias en primera persona, con tus valores y creencias. Es un trabajo que nos toca realizar a cada uno de nosotros. Espero haber aclarado en algo tu pregunta. Carla nos comparte. Muchas gracias, Antonio. Me quedó una duda. ¿Se puede estar en diferentes etapas al mismo tiempo por estar pasando por varios duelos simultáneos? Sí, por supuesto, sin duda, ¿no? Si han ocurrido en diferentes momentos, pues estamos podemos estar en diferente etapa en cada uno de ellos. Y tal como comentaba, ¿no? Cuando de pronto en un duelo surge algo de un duelo anterior que no quedó bien elaborado en ese sentido, ¿no? De darle espacio, de aceptación, etcétera, se puede notar, ¿no? Y de esa misma forma, también lo que hemos aprendido al elaborar un duelo seguramente puede potenciarnos en elaborar el otro. ¿Sí? Entonces,
como lo que está ocurriendo en la misma persona, aunque llevan caminos diferentes, seguramente en esa alquimia interna, ¿no? Se pueden potenciar y se pueden ayudar uno al otro. O sea, se pueden obstaculizar, puede parecer un obstáculo de algo no resuelto, pero también si se van llevando de esta forma que les comentaba, ¿no? Dando esta apertura, aceptación, diciendo sí a las emociones, sí al dolor interno y a la expresión externa, entonces seguramente se potencian uno y el otro, se ayuda. Espero haber respondido tu pregunta. Gris nos comparte. Como siempre, muy buen material lo que nos compartes, Antonio. Yo perdí a 6 familiares en este tiempo de pandemia. Entraría tarde, pero lo que me tocó me gustó y ayudó a sentirme menos triste. Ojalá comparta la grabación para ver toda la clase. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Claro que sí, Gris, lamento, aunque ya te lo he dicho en otros momentos, pero lamento estas pérdidas también. Y sí, como siempre compartiré la grabación en el grupo. O sea, esto lo grabo, lo subo a YouTube y les comparto la liga para que la tengan. Y bueno, también queda inmediatamente, queda en Facebook, que por cierto voy a asomarme también para ver si no hay aquí preguntas, comentarios. Creo que nada más Alberto dice buenas tardes, maestro. Y creo que de momento no hay nada por aquí. Queda también en Facebook, o sea, ya en ese instante queda ahí grabado. Y mañana les compartiré la grabación a través del grupo. Si alguien no está en el grupo, si llegó por otra invitación, pues también les invito a contactarme para, si les interesa, para ser parte del grupo y seguir formando parte de los webinars que estamos haciendo en esta época cada miércoles. Lina, gracias por todo. Evelyn, muchas gracias. Toño, yo sentí tristeza después, mucha paz, tranquilidad, además de la luz del amor universal. Gracias, gracias, gracias. Sí, todo está bien, todo eso está bien. O sea, la tristeza hay que darle espacio, permitirla, ¿no? Es sano hacerlo. Es un gran mensajero que nos está hablando de algo que nos importa, que perdimos. Y el trabajo es por darle ese espacio, ¿no? También si alguien de ustedes se queda más bien ahí anclado, si sintió tristeza, de nostalgia, dolor, está ahí muy anclado, también contácteme para que pueda pues apoyar un poco para que aliviarles en este momento, ¿no? Belinda dice, yo perdí un gran amigo y hoy volví a preguntarme por qué él. Sin embargo, he aprendido a vivir sin su amistad incondicional. La práctica que he tenido contigo me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida. Gracias, coach, y bienvenidos a todos. Ya verán qué super wow está en este grupo. Gracias, Belinda. Y eso es parte de esas etapas, ¿no? De enojo, de resistencia, pues, ¿por qué? ¿No? Esas preguntas es muy común, ¿no? ¿Por qué a esa persona o por qué a mí, ¿no? Entonces, es importante darse permiso para que eso fluya y no quedarse, eso sí, estancado en algo, ¿no? Es un juego entre no forzamiento y al mismo tiempo una actitud proactiva. Y esa actitud proactiva, insisto, y a lo mejor no es, o sea, lo repito porque puede ser confuso, pero a veces significa no hacer nada, no resistirse, ¿sí? Como, pues, ese movimiento de soltar, ¿no? Como me dejo de resistir y permito que afloren. Muchas veces nos resistimos a las emociones que no son agradables, a las emociones dolorosas. Entonces, justamente en eso, el entrenamiento con mindfulness nos puede ayudar a poderlas afrontar, darles un espacio y permitirles que se expresen. El pide, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a quien vive varias etapas a la vez? Por ejemplo, negación con ira. Creo que la mejor manera de ayudar, como lo comentaba antes, es regalar nuestra escucha, nuestra presencia amorosa, sabiendo que no podemos hacer nada, que no hay prisa, porque esa persona pase de una etapa a la otra, porque esa persona deje de sentir enojo, deje de sentir tristeza, sino aprender a pararnos ahí con, como dice un poema que también espero compartirles, sabiendo que podemos pararnos y que también en la oscuridad tenemos pies oscuros y alas oscuras, que también no pasa nada. Muchas veces conectar con el dolor de otro nos hace conectar con el dolor propio y eso evita que aflore
la compasión, que es un obstáculo. Entonces, mirarnos que nos está doliendo porque tenemos prisa, porque queremos que la otra persona ya se sienta mejor y trabajar en ello como un regalo, una información que nos da, y a la otra persona acompañarla, darle la escucha, el apoyo, el tiempo que sea necesario. Nos comparten, Carles, si fuera en el mismo momento, por ejemplo, en estabilidad laboral, problemas de salud y la muerte de un ser querido al mismo tiempo. Conozco lo que me dices y creo que sí requeriría un espacio cada ámbito de ellos, ¿no? Insisto, que cada uno, o sea, entre ellos, como tú eres la que va trabajando en ti misma, va a ayudar, ¿no? Como les he compartido y también a ustedes en muchas ocasiones, si sube a nivel de conciencia, sube la marea, van subiendo todas las barcas que están ahí en la playa al mismo tiempo. Entonces aquí también seguramente ayudará, pero sí a lo mejor requiere una especial atención, pues por ejemplo, si es este ser querido, si es el problema laboral, si es tema de salud, como que sí requiere tal vez un espacio especial, un momento de poner atención a cada uno de ellos. Nada más leo, antes de dar la palabra a Dolores, que está levantando la mano, voy a leer lo último que comenta Cris. Siento que si el alma mantiene el amor hacia nuestros seres queridos, el dolor lo podemos hacer sin tanto sufrimiento. Yo sentí tristeza al recordarlo y luego mucho amor y paz para dar. Sí, este ejercicio también os ayuda para que al reconocer este amor que está vivo hacia esa persona, pero al mismo tiempo es un puente hacia el amor universal, entonces nos ayuda a llevar con mayor compasión el resto del duelo, con mayor suavidad el resto del duelo. No es lo mismo que luchemos y neguemos una tristeza, querramos que ya no esté, a que si miramos, giramos la vista y miramos como una madre que atiende a su bebé que se siente mal, con esa misma ternura, amor, cuidado. No es lo mismo que cómo gestionamos esa tristeza a que si la rechazamos. Entonces sí, esta parte amorosa, por supuesto que nos ayuda a suavizar el duelo. Dolores, por favor, adelante. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Dolores Escorza y bueno, yo lo que les quería comentar es mi experiencia personal. Yo, pues, estoy en duelo, estoy tratando de salir adelante del duelo. Hace 5 años, va a ser 5 años que mi hija falleció, pero sí las muertes son diferentes. O sea, yo había tenido duelos de gente muy cercana, ¿no? Incluso mi padre, pero no este duelo más difícil, esta muerte, más difícil porque cuando son muertes inesperadas, accidentales y, bueno, poco probables porque también siente uno que los hijos deben vivir más que los papás. Entonces, pues sí, para nosotros fue muy complejo como familia, ¿no? Y creo que más la mamá, porque en el fuero interno nosotros estamos pensando, esto es cultural, que las mamás pues tienen la responsabilidad de la vida de sus hijos, ¿no? Entonces se acentúa por muchas cosas el duelo y sí, efectivamente, recorres todas esas etapas, pero no es lineal, absolutamente lineal, ni es temporal, porque los tiempos de los sentimientos son muy diferentes, el tiempo de un duelo es muy diferente al espacio-tiempo en el que vivimos. Entonces podemos vivir 10 años en duelo y sentimos como si fuera el día, en ese día, en ese instante en que falleció la persona amada, ¿no? Entonces es muy complejo. Se pueden vivir varias etapas, se regresa uno a ciertas etapas, a veces dan vueltas, los círculos también se presentan, pero cada vez como que siento que se van suavizando un poco, ¿no? Para mí sí es muy, muy difícil, fue muy difícil este duelo. No sé si ya lo terminé de elaborar, pero
Hay muchas cosas que me ayudaron, entre ellas, pues sí, les voy a decir que estoy en un grupo de padres en duelo todavía y que ese grupo sí me ayudó mucho. Es una forma, es de autoayuda, ¿no? Entonces, pues sí tenemos a psicólogas, a gente muy inteligente y con mucha experiencia en esto, ayudándonos, ¿no? Pero también que les quería comentar que yo siento que una parte también importante para mí ha sido conocer el caso de otras mamás, de otros papás, casos similares y que uno vaya entendiendo los procesos de duelo, entendiendo pues a nuestra manera y en nuestra medida la muerte como es parte integral de la vida y etcétera, ¿no? Entonces, gracias, un abrazo a todos. Pero bueno, a mí me ha ayudado mucho ver eso. Sí sufres porque vienen unos casos muy dolorosos, con muertes muy accidentadas, con muchos detalles y bueno, pero uno se va haciendo a la idea, ay, yo sentí lo mismo, ay, a mí me pasó lo mismo. Oye, ¿sabes qué? Yo lo pude superar de esta forma o de esta otra. Por ejemplo, a mí, híjoles, yo me sentía muy mal cuando iba a trabajar y mis compañeros me decían, me daban el pésame y todo, y entonces yo decía, ay, no, no puede ser. Y entonces unos compañeros que también están en el grupo, pues me dijeron, oye, mira, nosotros, nuestro hijo pasó igual, que no sé qué, y nosotros así lo estuvimos tratando, ¿no? Así lo hemos superado. Entonces, ese ejercicio de que uno ve que las personas también sí empiezan a asimilar un poquito la muerte por los comentarios que uno hace, pues eso ayuda mucho y da tranquilidad porque, pues, muchas muertes, por ejemplo, yo he observado que está, pues, mucho dolor, pero también está ese sentimiento de culpa, ¿no? Y tú dices, es que si lo hubiera llevado yo antes, es que si lo hubiera llevado a otro médico, es que si me hubiera dado cuenta de la enfermedad, es que si, o sea, por ejemplo, una compañera que su hijo salió y pues tuvo un accidente, pero dice, no iba a ir a la fiesta y yo insistí y salió y entonces yo fui la que tuve la culpa, ¿no? Todo ese tipo de casos y es muy difícil trabajar con eso, ¿no? Lidiar con eso. Pero a mí sí me ayudó muchísimo ver el dolor de otras personas y tratar de ayudarlo aunque sea acompañándolo, que es lo que mucho puede hacer uno, o con otras vivencias que ha tenido uno. Entonces, sí es muy complejo y era lo que quería comentarles, mi caso. Gracias. Gracias, Dolores, por compartir, por compartirte, ¿no? Si por aquí Cara te manda un abrazo, yo creo que también es un sentir de, grupal. Eh, También aquí hay otros casos similares al tuyo que conozco y sí tiene que ver con, o sea, cómo se lleva este proceso, ¿no? También, aparte de que es completamente personal, claro, como les comentaba, tiene que ver con, pues, con las circunstancias, la cercanía, ¿no? Obviamente no lo mismo, pues, no sé, perder a mi padre que tenía 95 años, no es el mismo tipo de elaboración de duelo, que, y aparte morir por causas naturales, que pues en este caso, ¿no? A tu hija, ¿no? Que pues sí es muy, muy doloroso, ¿no? Eh, Evidentemente no lo puedo imaginar. Y, y sí, pues justamente en lo que comentaba, la sesión de hoy es muy, pues es muy rápida, ¿no? Intentando dar como eh, este panorama, ¿no? Por encima, evidentemente, no es un espacio terapéutico, ¿no? Es un espacio más bien aquí de, pues, pedagógico, psicológico, digamos, ¿no? Enfocado a la atención plena y desde aquí cómo se puede apoyar, ¿no? Evidentemente, la,
elaboración del duelo desde la atención plena. Pero claro, o sea, evidentemente, como también lo comentaba en algún momento, compartir el dolor es de gran ayuda, ¿no? También en grupos, y también, por supuesto, quien esté pasando por un duelo, pues también le recomiendo que contacte a Dolores para que, pues, bueno, no sé si este grupo es abierto o qué, pero pues también como para que puedan participar y así compartir, ¿no? Creo que no hay nada más sanador, y lo he notado muchas veces en los grupos, que el darnos cuenta que no estamos solos en una emoción, ¿no? Ok, yo también estoy viviendo esto. Yo pensaba que era el único en sentirme así. Entonces, eso ayuda, ¿no? Finalmente, y también como la sabiduría, ¿no? Que se va compartiendo, de, bueno, pues yo he hecho esto, yo he hecho esto, lo otro, eso puede quizá resonar y apoyarse, ¿no? Aparte de tener pues toda esa compañía que nos da esto que al principio les decía, ¿no? Esta humanidad compartida y el hecho de que conocemos el sufrimiento, ¿no? Cada quien distinto, cada quien en diferentes grados, en diferentes situaciones, pero que es algo compartido. Entonces sí, compartirlo me parece muy bien. Gracias por tu aportación. Nos está compartiendo por aquí. Ángela nos dice, ¿por qué cuando pierdes a un ser querido no recuerdas casi nada de ese evento? Eso es muy personal, ¿no? Hay quien incluso tiene mucho del recuerdo detallado de ese momento, y también es importante cuando quiera que esa persona compartirlo, las veces que sea, como escucharle, o ustedes mismos, si lo están pasando, como compartirlo las veces que sea necesario. Entonces, quizá, pues en tu caso, tal vez le pase igual a otras personas que lo tienen más bloqueado, o no sé cuándo pasó, por ejemplo. Pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir esta evitación, ¿no? Habría que ver exactamente el tiempo o cuándo fue, ¿no? Como conocer más tu caso para ver si pues es un proceso más normal, la mente va acudiendo a sus recursos, ¿no? Todo nuestro aparato cognitivo, toda nuestra sabiduría nos ayuda, ¿no? Para ir trascendiendo esto. Habría que checar exactamente por qué fue, ¿no? Nos comenta Claudia, fue muy raro, recordé a mis padres muertos, pero no pude recordar momentos amorosos. Me quedé muy triste y sin entender por qué no pude recordar ni conectar con ninguna emoción. Para ti, Claudia, y también para quien se haya quedado con alguna sensación de tristeza o desagradable, pueden, cuando terminemos la sesión, volver a quedarse un poco con ustedes, ¿no? Cerrando los ojos, respirando y recordando alguna cosa que no tenga que ver con esa pérdida, alguna ser querido, una mascota, algo que les genere mucha alegría, poderse quedar ahí un rato, ¿no? Conectando con esto. Evocamos una situación en este momento y la trajimos aquí al espacio de nuestra conciencia, y también podemos traer otra emoción distinta que nos ayude un poco a salir de esa emoción o quedarnos enganchados, que sea más agradable. Entonces les recomiendo que puedan hacer eso. Y si algo más ocurre, entonces pues también pueden contactarme para platicar un poco más. También habría que ver, ¿no? Cómo ha sido tu historia, cómo ha sido tu relación con ellos, para saber, pues, por qué no pudiste en ese momento acordarte de momentos amorosos, ¿no? No sabría decirte exactamente la razón, sin conocer en específico tu caso. Ángela, que fue algo muy duro para mí y me preocupa que al fallecer mi esposo repentinamente no recuerdo haber visto a mis familiares cercanos. De acuerdo. Lamento mucho, ¿no? También tu pérdida. Te mando un abrazo a la distancia. También no sé exactamente, habría que conocer más. Y no entiendo bien a qué te refieres, no recuerdas haber visto a tus familiares cercanos. Y a veces, pues, cuando vivimos algo doloroso, como les comentaba, hay una parte, o sea, no sé hace cuánto tiempo pasó, viendo aquí tu comentario más abajo de que fue muy doloroso, pues también hay que ver en qué etapa estás.
es en qué punto de tu proceso estás. Como decíamos, no es 1, 2, 3, 4, 5, sino todo se va engarzando, pero habría que ver en qué momento estás, ¿no? Insisto, y aquí los ejemplos que han puesto, pues son muy buenos en relación a lo que hemos hablado, de cómo de pronto surgen cosas que no son voluntarias, ¿no? O sea, el hecho de negar, de sentir enojo o culpa o lo que sea, pues no es evitable, no podemos evitarlo. Y es algo que, aunque suene paradójico, es producto de nuestra sabiduría para poder manejar ese dolor. Si el hecho de negar, de evadir, de bloquear, es porque en ese momento nuestra psique no está pudiendo manejarlo. Es importante no quedarse ahí, pero al mismo tiempo no forzarse, ¿no? Sino más bien trabajarlo, como les comentaba antes. Y Ana María Ortiz nos comenta: muchas gracias, me sentí muy triste, no encontraba un momento feliz con mi hermana, finalmente me encontré con ella cuando pequeña, fue muy hermoso ver su carita. Me da mucho gusto que lo hayas encontrado. El ejercicio, el tema es muy complicado, es muy duro, nos conecta con el dolor de la pérdida, y el objetivo era ese, justamente poder reencontrarnos con ese recuerdo, con ese amor que todavía está vivo en nosotros y que está vivo siempre además, ¿no? Y que se puede extender hacia otras cosas, ¿no? Hacia la humanidad entera, como lo hacía el ejercicio. Muy bien. Me parece que ya no hay más comentarios. ¿Alguien tiene abierto el micro? No sé si quiere participar. Aunque ha sido larga la sesión. Claro, es un tema muy complicado como para verlo en una sola sesión. Pero bueno, al menos quería compartirles un poco esta mirada y este ejercicio para que espero les pueda resonar. Claudia nos comparte: curioso, cuando mencionaste recordar algo agradable, así lo hice, contacté con una mascota, un gatito travieso, y pude salir de la tristeza. Me dio alegría, risa, recordar sus travesuras y enseguida surgió la emoción y el llanto. Muchas gracias, es increíble poder contactar con nuestras emociones. Me da mucho gusto, Claudia, que te quedes mejor. Demos espacio a las emociones displacenteras, no me gusta llamarlas negativas, a las emociones que no son agradables, es su función, demos espacio, y eso nos va a ayudar en general, no solamente en el duelo, sino en general a vivir una vida más plena, ¿no? Que fluyan, todo va cambiando, las emociones cambian, todo constantemente va cambiando, incluso el dolor, incluso algo que parece muy fijo. Si ponemos la atención, nos damos cuenta que va cambiando y que somos algo mucho más grande que puede acoger esa emoción contractiva. Y entonces también a veces podemos intervenir la emoción. No es mi favorita, no es lo que yo prefiero, el hecho de intervenir, sino en ese momento, claro, como es una sesión breve, pues mi consejo es ese, ¿no? Como recurrir a otra emoción para que se queden mejor. Lo ideal es afrontar, mirar, ¿no? Esas emociones con cuidado, ¿no? Al ritmo de cada quien, para darles un espacio, ¿no? Y permitir que sanen, precisamente. Nos comparte Yeji: yo lo enfoqué en una ruptura en la que solo había silencio, distancia, no he tenido un cierre. Él me pidió tiempo, mas sin embargo sé que no volveremos a estar como pareja. Así que ese ejercicio me sirvió para soltar lo que guardaba. Muy bien, me da mucho gusto que te haya servido en este punto, y te invito a seguir revisando, ¿no? Pues el poderlo llevar a un cierre, ¿no? Como esta información que les di, como ver en qué punto estás. Insisto, no porque sea algo lineal y te excluya algo, sino pues, en qué puntos estás para permitirte que continúe, ¿no? Y si requiere un cierre más concreto, entonces pues hay formas también. Si quieres, también contáctame para que te pueda sugerir algunas formas para poder cerrar, ya sea hablando con esa persona o por tu cuenta. Al final es algo que tienes que hacer tú misma. Pero qué bueno que te ayudó en este momento. Claudia: me funcionó padrísimo porque no sentir nada es horrible. Me encantó, mi gracias. Sí, coincido. Si no sentimos nada es que algo estamos bloqueando en algún momento.
algo se tiene que sentir, no necesariamente doloroso, pero sí nostalgia, depende muchas cosas, ¿no? Depende de cada quien, depende del punto en el que estemos, el tiempo, las situaciones, pero sí es importante notar cómo es no sentir para entonces ver qué está ocurriendo. Si es algo normal, sano, digamos que es parte del proceso, o si hay un bloqueo, una evitación, una racionalización. Es bueno verlo. Gracias por tu comentario. Bien, pues ya para no cansarles más, también vamos a cerrar la sesión. Les agradezco mucho su presencia, su participación, el hecho de compartirse y darse con esta generosidad y valentía. Les agradezco mucho. Y pues nada, la invitación es a continuar en el grupo y pues a seguir estas sesiones. Ya les comentaré porque va a haber algunos cambios de ritmo, de formas de trabajo, pero bueno, se los compartiré posteriormente por el grupo. Muchas gracias. Si quieren abrir sus micros para despedirnos y que tengan muy buena noche. Gracias, Antonio, por todo. Buenas noches a todos. Gracias, Cris. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, para Antonio. Gracias. Pronto. Buenas noches, que descansen. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Gracias por estar. Gracias. Chao. Gracias.